Esta es la leyenda de la cueva y el león que salvó a dos niñitos huérfanos. A medida que yo les vaya relatando esta leyenda, se van a dar cuenta de por qué sucedieron las cosas. Y al final se van a dar cuenta quién fue el león que salvó a estos dos niñitos huérfanos. Historias, leyendas y misterios. Cuenta la leyenda que había una linda mamita llamada María que tenía dos hijitos. Estos dos hijitos se habían quedado huérfanos, no tenían papá. El mayor tenía 8 años y se llamaba Manuelito. El segundo tenía 3 años y se llamaba Carlitos. Manuelito había nacido con una deficiencia. Él tenía una pierna más pequeña que la otra. Por lo tanto, él cuando caminaba cojeaba. ¿Ok? Y Manuelito es quien se lleva la peor parte en esta leyenda. Muy bien, pero para su mamita no había diferencia. Para su mamita, sus dos hijos eran adorables. Ella no veía diferencia en ninguno de los dos. De hecho, su mamita era muy trabajadora, a pesar de que papá o su esposo no estaba. Ella todos los días salía a buscar trabajo y traer todos los alimentos para que a sus hijos no les faltara nada, para que estén bien alimentados. De hecho, sus hijos la querían muchísimo, la amaban muchísimo, porque sabían que era una buena madre y que hacía todo por ellos. ¿Ok? Así pasó mucho tiempo hasta que llegó un personaje. ¿Quién era este personaje? Este personaje se llamaba José. Era un hombre que hace tiempo venía mirándola a María. Veía en ella que era una buena mujer y una buena madre. Entonces, este personaje dijo, con ella me voy adelante. Y de hecho, le empezó a hablar y le dijo a María, oye María, yo he visto que trabajas mucho para sacar a tus hijos adelante. Tú necesitas un hombre a tu lado, tú necesitas un compañero. Y María le dice, no, yo no necesito a nadie, yo puedo sacar muy bien adelante a mis dos hijitos. Y José le seguía insistiendo. Y ustedes saben que siempre, o en muchos casos, cuando el hombre insiste, la mujer cae. Y María cayó. María le dijo, ok, está bien. Yo creo que sí necesito de un compañero, porque a veces me canso, para sacar a mis hijos adelante. Hace rato te dije, María, le dice José, ¿no? Hace rato te dije, qué bueno que te has dado cuenta. Bueno, José se mudó a la casa de María y José empezó a conocer más de cerca a los niñitos. De hecho ya los conocía, pero no tan de cerca. José llegó a la casa. José era un tipo que le encantaba mucho la carne. Él no podía comer sin carne. Él tenía que tener carne en su plato en la mañana, en el desayuno, en el almuerzo y en la noche. De hecho, cuando vino a la casa o se mudó a la casa, él sí trabajaba y podía traer la carne para que María cocine todos los días. A los niñitos José les daba un pedacito de carne a cada uno. A María, un pedacito más grande. Y para él era el trozo de carne, señores, el trozo de carne. Así pasaron algunos días, de repente algunas semanas, y José empezó a sacar el verdadero yo, o el verdadero hombre que tenía como persona. ¿Ok? Empezó a tomar, empezó a dedicarse al alcohol, y cada vez que venía borracho, le decía a Manuelito, cojo de miércoles, tú no sirves para nada. Tú eres un cojo que nunca vas a salir adelante. Y es más, a partir de mañana ya no vas a comer carne. Solamente le voy a dar a tu hermano, porque él sí es sano, él sí va a poder trabajar como yo trabajo. Manuelito empezó a llorar y dijo, acá viene la parte triste. La verdad, esta leyenda es muy nostálgica, es muy triste. Acá es donde viene la parte triste. Y Manuelito dijo, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? Te necesito. Este hombre es malo. Pero bueno, ya, ahí pasaron las cosas, ahí terminó ese día. Y él, de hecho, cada vez que podía tomaba, venía y lo hacía sentir mal a Manuelito. Pero desde ese día, al siguiente día, ya de sano, empezó a poner sus reglas. La carne solamente era para él, un pedacito para Carlitos y un pedacito para
María, ¿ok? Y a Manuelito nada de nada. Entonces María empezó a ver la diferencia, los cambios de José y le dice, oye José, a mí me duele mucho que mi hijo Manuelito no coma carne, que no le des aunque sea un pedacito. Y me duele mucho que veas la deficiencia que él tiene, que lo margines por eso, que lo hagas sentir mal por eso. Y José le dice, pero María, si tú sabes muy bien que tu hijo es un cojo que no sirve para nada, un cojo bueno para nada, que nunca va a salir adelante y que nunca va a ser como Carlitos, como su hermano, porque su hermano sí, y por eso le doy aunque sea un pedacito de carne. María se ponía a llorar, muy triste, y decía, ¿a quién he traído a mi casa? Pero no podía echarlo, porque él ya había sacado el verdadero carácter que tenía, y de hecho era dominante, y la tenía dominada. María empezó a salir a trabajar también ella, para traer carne para los tres. Más bien José ya no trabajaba tanto, pero él igual exigía carne en el desayuno, almuerzo y cena. Y María empezó a trabajar ella, empezó a traer los alimentos y empezó a traer la carne. Pero José, como siempre, ya no le daba nada a Manuelito. A Manuelito solamente le daban el caldito, si era en la mañana, en el almuerzo el arrocito o lo que sea, pero sin carne. Y en la noche igual. Manuelito lloraba y siempre, cada vez que se acostaba, decía, te extraño, papá. Cómo quisiera que estés acá para que me ayudes. Bueno, así pasaron los días. José lo seguía marginando a Manuelito, diciéndole que era un cojo bueno para nada y que nunca iba a servir para nada en la vida. Hasta que un día Manuelito dijo, ya me cansé. De hecho, Manuelito era el niñito que pasteaba las ovejas. Él todos los días se iba a pastear las ovejas, en la mañana tomaba su caldo sin carne, en el día su mamá le mandaba su fiambre sin carne porque José supervisaba de que no le pusiera carne en su fiambre. Y en la noche igual cenaba sin carne. A él le gustaba mucho tocar su armónica, tenía un rondín. A él le gustaba mucho tocar sus melodías folclóricas y de hecho así lo hacía. Él tenía un lugar donde siempre iba a pastear sus ovejas y era en las profundidades de un río, así como en el que estoy ahora hoy día. Él iba todos los días por ahí y a las faldas de los cerritos, por encima del río, por ahí pasteaba sus ovejas. Él había encontrado una cueva secreta, una cueva donde él se sentía feliz, tranquilo, donde a él nadie le decía que no iba a servir para nada porque era cojo o porque era cojito, una deficiencia que la había tenido desde que había nacido. Entonces él tocaba su armónica, sus melodías folclóricas y él se sentía bien. Él se olvidaba de todos los problemas que sucedían en casa. Bueno, en la tarde regresaba a la casa y era la misma historia, el mismo sufrimiento. El mismo José que lo marginaba y le decía que era un cojo que no servía para nada. La mamá lloraba, la mamá sufría, le decía, hijito, perdóname, yo no sé qué pasó, por qué traje a este hombre a la casa, pero ya no puedo hacer nada porque él es dominante. Bueno, le dice mamacita, no te preocupes, algún día se va a arreglar esta situación. Manuelito lo pensó muy bien y dijo, yo ya no quiero esto para mí, yo ya estoy cansado, yo no puedo más estar en esa casa, me duele mucho por mi mamá, pero yo me voy. Como yo pasteo las ovejas, mañana saco mi pellejo, porque deben saber que a Manuelito lo hacían dormir en un pellejo de guacho o de carnero. Esa era su camita y se tapaba con su ponchito. Su mamá a veces le ponía una frazada, pero por lo general se tapaba con su ponchito. Lo hacían dormir en el piso. José lo hacía dormir en el piso. Entonces Manuelito dijo, mañana agarro mi pellejo, mi poncho y me mudo acá a mi cueva secreta. Y así fue. Al día siguiente, muy temprano, su mamá le da su caldito sin carne y le prepara su fiambre. Le dice, hijito, acá está tu fiambre. Cómo quisiera ponerte un pedazo de carne, pero tú sabes que José no lo permite. Y Manuelito le dice, mamita, no te preocupes.
que la carne no es tan importante. Lo importante es la comida que tú me mandas. Eso es lo importante. Y por eso te quiero mucho, mamita. Mamita, quiero decirte que te cuides, por favor. Cuídate mucho, hoy más que nunca. A partir de hoy día, cuídate mucho, mami. Cuídate mucho, mamita. Y si puedes, échalo a ese hombre de la casa. Su mamita se pone a llorar y le dice, yo también te quiero. Se despiden, pero María no sabía que ya no iba a regresar, que nunca más iba a regresar Manuelito. Manuelito llorando, su mamá llorando, abrazó a su hermanito Carlitos y le dijo, hermanito, te quiero mucho, quiero que tú también te cuides mucho. Manuelito, secándose las lágrimas, se despidió. Pero Manuelito ya muy temprano había sacado su pellejo y su poncho y lo había dejado cerca a las ovejas, donde su mamá no podía ver. Manuelito se despide, los tres se despiden llorando, secándose las lágrimas, y le dice, adiós mamita. Manuelito saca sus ovejas y agarra su pellejo que había escondido y su poncho, y se va a las profundidades del río donde siempre pasteaba. De hecho, era un río muy parecido a este, ¿ok? Se fue Manuelito llorando, decía, cómo me duele dejar a mi madre, cómo me duele, pero no puedo más. Llegó Manuelito, soltó las ovejas y dijo, ahora sí, yo me voy a mi cueva secreta. Llegó a su cueva secreta y empezó a tocar su armónica o su rondín, sus melodías folclóricas, melodías que hacían que él se sienta libre de cualquier problema. Agarró, tendió su pellejo al fondo de la cueva y dijo, acá voy a dormir en la noche. Se llegó el mediodía, dijo, voy a almorzar, pero ¿y en la noche qué como? Voy a comer la mitad nada más y lo demás lo guardo para la noche. ¿Y mañana qué comeré? Esto es para hoy día. ¿Y mañana qué voy a hacer? Bueno, ya veré la forma, dijo, ¿no? Almorzó, se puso a tocar su rondín, se llegó la noche, cenó y se fue a dormir a su pellejo. Se cubrió con su poncho hasta el siguiente día. Al siguiente día, muy tempranito, cuando empezó a amanecer, él despierta, da la vuelta y ve tremendo pedazo de carne, tremendo trozo de carne. Pero al costado estaba un enorme león que rugía y rugía y rugía. Manuelito se asustó, dijo, este es el fin de mi vida, este león me come, esta carne seguramente es de alguien más que ha comido el león. Y el león dejó de rugir y lo miraba, y lo miraba. Manuelito le dice, señor león, ¿me vas a comer? Y el león le dice, mueve con la cabeza diciendo no. Y con la trompa decía así, ¿no? Le mostraba la carne, como diciendo, esa carne es para ti. Manuelito le dice, entonces no me vas a comer. Y el león mueve la cabeza. Manuelito da la vuelta hacia el fondo de la cueva y de pronto regresa y el león ya no estaba. Entonces Manuelito dijo, ya tengo comida para ahora, ya puedo comer, voy a hacer fuego, voy a asar mi carne y voy a comer, y con esto tengo para todo el día. Agarró con una piedra, hizo fuego y prendió la candela. Le puso unas hojitas ahí, unos palitos, y la llama empezó a subir, a flotar. Agarró, trozó la carne con una piedra y lo incrustó en un palito y empezó a asar su carne. A medida que se iba asando, él iba comiendo, él iba comiendo. Tomó desayuno, almorzó y cenó pura carne, carne que nunca le habían dado a él. De nuevo llegó la noche, tocaba su armónica, sus melodías folclóricas y se echó en su pellejo a dormir y se cubrió con su poncho. Al siguiente día, muy temprano, despierta y nuevamente el león estaba ahí, con otro pedazo de trozo. Y le dice al león, león, tú no eres malo, león. Tú, a partir de ahora, vas a ser mi amigo, porque tú me estás alimentando, porque sabes que yo no puedo conseguir comida acá en mi cueva secreta, y no puedo regresar a mi casa porque hay un hombre muy malo, un hombre que nos trata muy mal, y que siempre me dice, cojo, que yo no sirvo para nada, que porque nací con una deficiencia, él me lo hace saber todos los días,
que yo nunca voy a servir para nada. Y el león mueve la cabeza, mueve la cabeza. Así siguieron los días, el león lo siguió alimentando a Manuelito, pero ¿qué pasaba en la casa? En la casa su mamá estaba totalmente desconsolada, todos los días lloraba, su hijo ya no había regresado, ya eran varios días que Manuelito no había regresado a la casa, su mamá pensaba que algún animal salvaje se lo había comido, o que de repente se había caído por los lugares donde iba a pastear las ovejas. Lloraba, lloraba, su hermanito también lloraba con su mamá, su hermanito no entendía por qué lloraba su mamá, pero él también lloraba. Y José, muy molesto, le decía a María, pero María, ¿por qué lloras? ¿Por qué tanto extrañas a ese cojo? Si ese cojo no sirve para nada. Más bien alégrate, porque era una carga más para ti, una carga más para la casa, un plato más de comida que ahora nos sirve para nosotros. Y María decía, lo que pasa es que tú no tienes corazón, José. Es mi hijo. Yo lo he traído al mundo, así como a Carlitos. Son mis hijos. Y a mí me duele. Y José decía, no, que esto, que lo otro. Le dijo, José, quiero que vayas a buscarlo, por favor. Y si tú no quieres ir, yo voy a buscarlo. Y José le dice, ya, no te preocupes, porque ya me tienes molesto todos los días, llorando, llorando, llorando. Voy a ir a buscarlo. Y se fue. Pero José, cuando se fue a buscarlo, iba hablando por el camino. Si lo encuentro a este cojo, igual no va a regresar a la casa, porque es una molestia para nosotros. Si de repente por ahí se ha caído o está en algún lugar y yo lo encuentro, igual va a dejar de existir y su mamá va a saber que un animal salvaje lo ha comido. Se fue a buscar por donde pasteaba, encontró las ovejas y encontró la cueva secreta donde estaba Manuelito. Ah, le dice, o sea que acá estás, tu mamá llorando todos los días, nosotros extrañándote todos los días y tú muy feliz acá. Manuelito se asustó y dijo, ¿por qué has venido? No me hagas daño, por favor. ¿Por qué has venido? Tú has venido seguramente a hacerme daño. Yo te conozco, tú eres muy malo. Y José le dice, adivinaste, así es, porque de esta cueva tú no sales. En esta cueva, de esta cueva, tú te vas a rodar hacia abajo y nunca más vas a regresar a la casa. Y en eso, aparece el león. José se asustó, dijo, ¿de dónde salió este león? Y Manuel se alegró, Manuelito se alegró. León, mi amigo, has venido a salvarme, le dice. Y el león le dice, sí, Manuelito. El león en ese momento habló. El león le dice, sí, Manuelito, yo te voy a salvar. Yo te voy a salvar de este mal hombre. Y José le dice, ¿pero cómo? ¿Un león que habla? No es un león. Y el león le dice, un león que habla salva a los niños de las personas malas como tú. Así que Manuelito se alegró y el león le dice a José, así que a ti te encanta la carne, ¿no? Así que a ti te encanta la carne. A mí también me encanta la carne. A mí también. Y yo no puedo comer sin carne. Y ¡juá! Lo agarró de la pierna y empezó a comerlo a José. José, auxilio, sálvame, por favor, sálvame, Manuelito, sálvame. El león le dice a Manuelito, Manuelito, voltéate y mira al fondo de la cueva por un momento. Y el león agarró, pum, 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 lo devoró a José, lo devoró. Una vez que lo devoró, le dice, Manuelito, ya puedes dar la vuelta. Manuelito da la vuelta y le dice, Manuelito, ahora ya no hay quien te haga daño. La persona que te hacía sentir mal y que te decía cojo todos los días y que eras un cojo que no servía para nada, esa persona ya no está. Y Manuelito le dice, ¿cómo sabías tú que me dice cojo? ¿Cómo sabías que no me daba carne? ¿Cómo sabías todo eso, león? Y el león le dice, Manuelito, ¿te acuerdas una vez que yo les dije a ustedes dos que papá siempre iba a estar con ustedes y que por más que de repente yo me vaya muy lejos o no esté presente en casa, que siempre los voy a cuidar desde donde el lugar que esté? Y Manuelito le dice, papá, ¿eres tu papá? Sí, Manuelito le dice, soy papá que ya no está encarnado en un hombre,
pero sí puedo encarnarme en un león para protegerlos a ustedes dos. Así que, hijito, quiero que te vayas a casa, hables con tu mamá, le abraces mucho, abraza a tu hermanito y le digas que este mal hombre o que ese mal hombre ya nunca va a regresar a casa. Y que a partir de hoy día, los únicos hombres en casa van a ser tú, Manuelito, y tu hermano Carlitos. Hazle saber eso a tu mamá. Abrázala y dile que la quieren mucho. Y sigan hacia adelante. Trabaja mucho, hijito. Haz que tu hermanito también sea un hombre de trabajo. Manuelito le dice al león: papá, te quiero, papá. Papá, vamos a casa. Por favor, vamos a casa, que te necesitamos. Y el león le dice: no, hijito, yo ya no puedo regresar a casa. Pero sí, cada vez que me necesiten, cada vez que alguien les quiera hacer daño, papá va a estar ahí para defenderlos. El león va a estar ahí para defender a sus hijos. Por favor, hijito, ve a casa y dile lo que te he dicho a mamá. Manuelito se abrazó muy fuerte del león y le dijo: ya nos veremos, papá, en otra ocasión. Te quiero mucho, te amo. Agarró su pellejo y su poncho, su armónica, y se fue corriendo a la casa. Cuando llega a la casa desde lejos decía: mamá, 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 mamá. Y la mamá, María, sale. Dice: Manuelito, hijito lindo, precioso, ¿dónde has estado, hijito? No sabes cómo me has tenido, cómo te he extrañado. Mamá, he estado por ahí, pero ya estoy aquí en casa. Le dice: mamá, te quiero mucho, te amo. Corrió y se colgó de su cuello, a su hermanito lo alzó, lo abrazó y le dice: les quiero mucho, te quiero mucho, hermanito, te quiero mucho, mamita. Ya estoy acá, mamita. Y su mamá lloraba desconsoladamente. Dice: hijito, tú no sabes cómo me has partido el alma cuando te fuiste. Yo no sabía qué te pasó. Yo pensé que un animal salvaje te había comido. Le dice: no, mamita, nadie me ha comido. Pero sí me encontré con un animal salvaje, con un tremendo león. Un león que me ha dado de comer carne todos los días. Y un león que me ha salvado de una persona muy mala. Mamita, le dice: acá está tu hijito. De hoy para adelante vamos a ser solamente los tres. Mi hermanito Carlitos, tu mamita y yo, tu hijito Manuelito, quien vamos a trabajar muy duro para salir adelante. Y pero José se ha ido a buscarte, le dice. José seguramente ya va a regresar. No, mamita, le dice. José nunca más va a regresar a casa. Eso te lo prometo. Eso te lo prometo. Y a su mamá no le interesó José, empezó a abrazar a Manuelito, a su hermanito. Ahora sí estoy feliz. Manuelito le dice: mamá, quiero que sepas que te amo mucho, que te quiero mucho. Y que por más que yo tengo una deficiencia, que no puedo caminar parejo, pero igual voy a trabajar duro y parejo para salir adelante los tres. Su mamá le dice: a mí no me interesa, hijito, esa deficiencia. Yo te quiero tal y como eres, porque eres mi hijo, porque yo soy la que te ha traído al mundo, al igual que a tu hermanito. Y los tres, como tú dices, vamos a salir adelante. Manuelito le dice: mamá, a partir de hoy día vamos a comer carne los tres. Y si algo o alguien se interfiere en nuestras vidas y alguien nos quiere hacer daño, va a venir un gran león. Va a venir mi padre, va a venir nuestro padre, le dice a su hermanito, transformado en león, para salvarnos de cualquier persona que nos quiera hacer daño. Se abrazaron los tres, se pusieron a llorar de felicidad y a partir de ese día todo fue alegría para ellos. Amigos, colorín colorado, esta leyenda se ha terminado. Espero que les haya gustado y ya nos vemos en una próxima leyenda.